noches, mis amados hermanos. Este lunes 18 de enero del 2021, hermanos, Dios me les bendiga y sean todos bienvenidos a este lunes de reflexión bíblica. Y recordemos, hermanos, que estamos contestando la pregunta: ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? La semana pasada dimos la primera respuesta, que tiene que ver con renovar nuestra mente. En esta ocasión, hermanos, vamos a contestarla y pues vamos a orar a nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por permitirnos tener este tiempo de reflexión de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos responder a través de tu palabra cualquier pregunta, mi Dios, sobre todo esas que son importantes, como aquella que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Gracias, mi Dios, porque tú nos das todas las bendiciones a través de tu Hijo Jesucristo, tu presencia por medio de tu Espíritu Santo, pero también nos das tu palabra y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. A ti sea la honra y la gloria, Padre, y pues que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que los corazones que escuchen este mensaje sean tocados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a responder por segunda ocasión, ¿verdad? Bueno, la segunda respuesta de esta pregunta de cómo puedo crecer espiritualmente sería la siguiente: cuando vivo en virtud a mi nueva identidad cristiana. Está un poquito larga la respuesta, pero se entiende que para poder crecer espiritualmente tenemos que tener un conocimiento, ¿verdad?, acerca de nuestra nueva identidad. Y en virtud de ello hay que vivir. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Y bueno, hermanos, pues vamos a desarrollar esta respuesta. Nos preocupamos demasiado por los vergonzosos pecados de la sociedad que nos rodean, ¿verdad? Y bueno, nos sorprende la manera en la que la maldad en la sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos, cada vez más, pues es una maldad que ya es muy común y nos sorprende esa situación. No obstante, quiero decir algo muy importante. Hemos a veces llegado al punto de perder de vista la necesidad de afrontar nuestros propios pecados más refinados o sutiles, ¿sí? Como que las cosas escandalosas esas, como que sí, yo no las hago, como que yo no me meto en cosas que pongan en riesgo quizá mi reputación, mi testimonio, pero quizá hay algunas cosas ocultas por ahí, guardaditas, que nadie sabe, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Para Dios no hay categoría, déjame decirte, hermano, no hay categoría para el pecado o en el pecado. El pecado es pecado. Y así, aun cuando nosotros lo consideramos pequeño, nos puede, igualmente que uno grande, ¿verdad?, porque pues así consideramos a veces los pecados, apartarnos de Dios y sobre todo retrasar nuestro crecimiento espiritual. Y es que vamos a hablar de identidad, pero también vamos a hablar sobre todo esto que tiene que ver con el pecado, porque lamentablemente por el pecado, y lo comentamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de renovar nuestra mente, ¿verdad?, las concupiscencias, dadas las concupiscencias, diría el apóstol Pedro, es que el mundo está muy sumergido en la oscuridad. Pero bueno, el pecado lamentablemente siempre es un tema que está presente, sobre todo cuando se trata del crecimiento espiritual. Y bueno, pues ¿cómo puedo yo crecer? Bueno, pues hay que vivir conforme a una nueva identidad, una identidad cristiana. Y bueno, tristemente la vida espiritual de muchos creyentes se encuentra deteriorada por el pecado. El pecado trae mucha muerte. El pecado trae muerte. Acuérdese lo que dice Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Entonces el pecado trae muerte y no hay peor cosa que cuando ya fuimos perdonados por una nueva vida, para una nueva vida cristiana, una vida en Cristo, bueno, sigamos perseverando en una vida de pecado. ¿Se acuerda cómo comienza Romanos 6? Cuando Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? Versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
versículo 2, ¿verdad? Del 1 al 2. Voy a seguir leyendo porque es un pasaje maravilloso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, el 4, hermanos, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjese bien, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, hermanos, el pecado trae muerte y no podemos seguir pecando. Eso no cuadra en un hijo de Dios. Para el apóstol Pablo, hermanos, hablando de Pablo, para el apóstol Pablo, que fue el que escribió la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? El problema con el pecado tiene que ver con un asunto de identidad, sobre todo con el cristiano. O sea, el problema con el pecado en el cristiano es un asunto de identidad. Él escribe a los Corintios, nuevamente lo repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia, hermanos, la iglesia de Corinto era un desastre teológica y moralmente, hermanos, la verdad. O sea, cuando uno se mete a estudiar estas cartas, ¿verdad? Que por ahí se cree que hubo una tercera, que por cierto tenemos la primera y la tercera, que la primeritita es la que no tenemos. Hay quienes dicen, no, es que hubo una tercera después de las dos primeras que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, como haya sido, el punto es que Pablo le escribe a los Corintios y esta iglesia pues era lamentablemente un desastre teológica y moralmente. Los creyentes, fíjese bien, eran orgullosos y estaban divididos. ¿Se acuerda cómo comienza el capítulo 1? Bueno, además toleraban la inmoralidad desvergonzada, se acusaban en las cortes unos a otros, presumían de su libertad en Cristo, cometían toda clase de abusos en la cena del Señor. Tampoco entendían el propósito de los dones espirituales y estaban muy confundidos en cuanto a la resurrección futura de los creyentes. Sin embargo, pese al comportamiento que tenían los corintios, Pablo, porque todos estos temas en los cuales yo estoy mencionando, que los corintios tenían duda, Pablo los menciona en las dos cartas y aún con todo esto, hermanos, pese al comportamiento que tenían los corintios, ojo, Pablo los pudo llamar santos. Los pudo llamar santos, ¿verdad? Ahorita voy a hacer la lectura en la segunda carta de los Corintios 1:1, o llamados a ser santos, como lo leemos en la primera carta. Muy bien, en la actualidad, hermanos, la palabra santo se usa muy poco, y pues se usa muy poco fuera de lo que conocemos como la iglesia tradicional en nuestro país, ¿verdad? Porque cuando nos referimos a una persona llamándole santo, usualmente pensamos en una persona amable y llena de gracia, que lee su Biblia a diario, ora y es conocida por sus buenas obras para los demás. Y eso es correcto, o sea, pues claro, pues qué bueno que una persona que es santa tenga ese comportamiento, pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que Pablo pudo referirse a los caóticos creyentes de Corinto como santos? O sea, ¿cómo es posible que Pablo, ¿verdad?, pudiera referirse a estos corintios que tenían todo un desastre, pudo referirse a ellos como santos? Bueno, la respuesta radica, ojo hermanos, en el significado que tiene esa palabra en la Biblia. El Evangelio, hermanos, fíjese bien, hermanos, yo creo que pongo mucha atención con esto porque son de esas cosas que de repente las dejamos ahí en la cabeza y no están bien. Y eso son como piedritas que nos desvían a otro camino y tenemos que erradicarlas, hermanos. Mire, el Evangelio es para los pecadores, sí, para quienes reconocen su necesidad de él. Pero ¿qué creen, hermanos? Algunos cristianos creen que el Evangelio es solo para los no creyentes. Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, pensamos que ya no necesitamos del Evangelio. Sí, bueno, tan así, hermanos, que por ejemplo Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Se lo atribuimos a los no creyentes cuando Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Lo voy a leer rápidamente, hermanos. Aquí tengo mi Biblia a la mano. Esto solamente es como un ejemplo a qué punto llegamos, hermanos. 3:20, hermanos, perdón, creo que es 3:20. Es 3:20, hermanos. Fíjese bien, hermanos, fíjese bien. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces decimos, es que ese pasaje es para no creyentes.
porque Jesús está tocando la puerta de tu corazón. El detalle está en que cuando nos metemos a estudiar este pasaje, resulta que pues es un pasaje, hermanos, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, hermanos, una iglesia que dejó afuera a Cristo, ¿sí? Una iglesia, como muchos cristianos, ¿verdad?, de repente se olvidan del Señor de la obra. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el Señor está tocando la puerta, porque quizá ya le dimos lugar a otras cosas. Y bueno, cuando se trata del pecado, eso es más grave, hermanos, y bueno, seamos cuidadosos sobre todo en esa percepción. No obstante, hermanos, mire que el Evangelio es un regalo vital de parte de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para ayudarnos a confrontar la actividad permanente del pecado en nuestra vida. Y bueno, esa es la razón por la cual, hermanos, muchas personas no crecen espiritualmente, porque no entienden la dinámica del pecado. Bueno, Pablo, Romanos 7, hermanos, es un capítulo fabuloso en la que Pablo, pues usted lee ese capítulo y usted se identifica con Pablo, porque Pablo dice, no entiendo qué sucede, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Y Pablo llega a una conclusión, ¿verdad? Y bueno, yo se lo encargo a que lo lea ahí en casita. Y bueno, hermanos, así que seguimos necesitando el Evangelio todos los días. El Evangelio, eso que nos predicaron, la vida, muerte y resurrección de Cristo, hermanos, que es el Evangelio, ¿verdad? Lo necesitamos a diario, sobre todo para lidiar con el pecado, hermanos, porque por eso Pablo decía, todo lo estimado como pérdida a fin de conocer a Jesús, ¿verdad? Y luego dice también, al poder de su resurrección. Eso es el Evangelio. No es que eso ya quedó como para los nuevecitos. No, hermanos, lo seguimos conociendo. No debemos seguir revolcándonos, hermanos, sin esperanza en nuestros pecados. Porque hay gente que luego dice, no, pues yo ya no pude cambiar, ya no puedo dejar esto. El problema es que eso retrasa sus vidas espirituales, hermanos. No hay crecimiento porque hay pecado. Y más en estos tiempos de encierro, hermanos, híjole, se presta mucho a que, sobre todo los chicos, ¿verdad?, abran ventanas que no deben de abrir. Y me refiero a que pues los dispositivos, hermanos, las tecnologías nos pueden abrir horizontes que no quisiéramos que nuestros hijos vieran, ¿verdad? Cosas muy, muy feas. Entonces, cuidado, porque ahí vienen las luchas. Ahí es donde está el problema a veces, hermanos, que las cosas que dejamos entrar o que permitimos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces, al contrario, hermanos, no deberíamos estarnos revolcando con el pecado sin esperanza, ¿verdad? Entonces, al contrario, debemos creer que a través del Evangelio Dios ha solucionado el problema de la culpa por nuestros pecados y el dominio que tiene sobre nosotros. Como lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, cuando dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Corinto, hermanos, era un desastre teológica y moralmente. Y bueno, ya comentamos ese detalle, ¿no? Sin embargo, hermanos, pese al comportamiento que tenía Pablo, ya dijimos, los llamó, ¿cómo dijimos? Santos. ¿Se acuerda lo que le dije que íbamos a leer la segunda carta a los Corintios, hermanos? Uno dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, fíjese bien, hermanos, que están en toda Acaya, o llamados a ser santos, dijimos en la primera carta a los Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados que en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando referimos a una persona llamándole santo, usualmente, bueno, como ya dijimos, pensamos en 1000 cosas, hermanos. Todo creyente, hermanos, verdadero, ha sido separado o apartado por Dios, hermanos, para Él. Y ahí tenemos algunas referencias bíblicas. Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos si no es por medio de nuestra conducta? Bueno, si juntamos estos dos pasajes, hermanos, podemos entender el significado de santo, ¿verdad? Como empieza Pablo, como le saluda en el capítulo 1 de la primera carta, como en la segunda carta. Así es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado para sí mismo para que sea de su propiedad. Y bueno, entonces, ¿qué significa estar separados o apartados? Bueno, todo nuevo creyente, hermanos, ha sido
apartado por Dios, separado para Él, para ser transformado a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así llegamos a entender cómo la Biblia puede referirse a cada creyente como un santo posicionalmente delante de Dios por los cambios realizados en su vida después de la salvación, como ya leímos en la segunda carta a los Corintios 5:17. Y bueno, este cambio se describe de manera profética en Ezequiel 36:26, cuando dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. No pasan muchos momentos cuando no pecamos en pensamiento, actitud, palabra o hecho. Es una tendencia en la carne seguir los deseos engañosos de nuestro corazón, como lo leemos allá en Gálatas 5:17, ¿se acuerda? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y bueno, estamos en un cambio progresivo que nunca termina en esta vida. Esto, podemos usarlo como una excusa para seguir pecando y quizás, pues no seguir creciendo. Una tendencia de seguir haciendo lo malo, un pretexto para vivir en conformidad con nuestro pecado y así generar los pecados respetables. La guerra constante entre la carne y el espíritu se libra todos los días en el corazón de todo creyente. Entonces, es importante abordar todos estos temas, hermanos, sobre el tema de la carne, sobre el tema del pecado, porque mucho de ello tiene que ver nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no creces? Y hay gente que le puede atribuir a quien sea mil cosas de ellos mismos, ¿no? No, pues es que la iglesia en la que estoy, no, es que el pastor no dijo esto, ay, es que el maestro no sé qué, ay, es que no tenemos y en la iglesia no dan no sé cuánto. No, el problema está en tu corazón, el problema está en ti. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos. Y mire, finalmente Dios, hermanos, va a sacar a la luz cualquier cosa que haya en nuestro interior. Y pues mejor hay que identificarlo, ¿verdad? Y decir, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo. Soy santo, fui llamado a ser santo. ¿Para qué? Para ser igual a Cristo. Y bueno, concluyo con lo siguiente, hermanos. Cuando negamos nuestro pecado, negamos nuestra nueva identidad en Cristo. Y no solo eso, retrasamos nuestro crecimiento espiritual. En cambio, si confesamos nuestras transgresiones, sucede lo contrario y maduramos porque admitimos nuestra dependencia de Dios y nuestra identidad como hijos de Él. El apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Por eso, hermanos, sigamos creciendo espiritualmente como hijos de Dios. Somos santos, hermanos. Por eso le digo, es un problema de identidad. Hay gente que se sigue considerando el malo, ¿verdad? Ay, no, es que yo soy bien malo. No, pastor, es que yo soy muy malo. Espérese, usted no es malo, usted ya es un hijo de Dios. Y es que ese es el problema, ¿verdad? Yo he mencionado mucho últimamente a este hermano Neil Anderson, de todos esos libros que tienen que ver con el tema de identidad espiritual, hermanos. Y él habla de eso, él dice que pues si te crees sucio, pues vas a hacer cosas sucias, ¿verdad? Si te crees indigno, vas a hacer cosas indignas. Te crees malo, pues vas a hacer cosas malas, porque es la percepción que tienes de ti mismo. Lo que la Biblia nos enseña es que aprendamos a vernos como Dios nos ve ahora que ya creímos. Ya tenemos que abandonar esa antigua manera en la que nos veíamos, en la cual, virtud en ello, hermanos, que vivíamos así, o sea, pues vivíamos de otra forma, como pecadores, porque así nos concebíamos. Pero ahora que Cristo nos ha dado una nueva identidad, somos nuevas criaturas, tenemos que aprender a vernos como santos, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque la meta es ser como Jesús, hermanos. Dios me les bendiga y pues vamos a orar para cerrar este tiempo de reflexión. Espero que esto haya sido útil en su conocimiento de la palabra y de su crecimiento espiritual. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos reflexionado brevemente, mi Dios, sobre estos pasajes, sobre estos versículos, sobre el tema del crecimiento y todas sus implicaciones, sobre todo con el tema de la identidad. Padre, hay pecado, sí, mi Dios, pero tú has limpiado nuestro pecado en la cruz. Ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante, mi Dios, y a vernos como tú nos ves, como nuevas criaturas.
y que nuestra vida cada día se parezca a tu Hijo Jesucristo. En ese nombre precioso oramos y te damos la honra y la gloria, Padre. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y bueno, pues estamos para servirles, mis hermanos. Toda la semana tenemos actividad. El día de mañana los espero al punto de las 8 igualmente al estudio de la Carta de Santiago. Seguimos en el capítulo 1, hermanos, no se lo pierda. Y también el día miércoles lo espero a las 7 de la noche vía Zoom para que estudiemos las doctrinas que creemos. Lo que creemos, vamos a estar meditando en la sexta doctrina de arrepentimiento y fe, y seguramente vamos a estar todavía retomando algunas cosas de la semana pasada de la quinta doctrina que tuvo que ver con la regeneración. El día jueves, bueno, lo invito a que me apoye en oración y que comparte el video evangelístico, hermanos, que subimos todos los jueves a las 8 de la noche. Y también lo espero el día viernes a punto de las 6 de la tarde en vivo para el culto de oración unido y repetición a las 8 de la noche por YouTube. Dios me les bendiga, hermanos. No se dejen de conectar a sus grupos de oración, a sus departamentos y participe. Reto Príncipe, hermanos. Estamos a tiempo, estamos prácticamente ya sobre la marcha leyendo y aprendiendo muchas cosas que Dios nos dice a través del libro del Éxodo. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Que descansen, hermanos. Hasta la próxima. Bye.